La brisa primaveral agitaba suavemente las cortinas del amplio salón de la casa de los Washington, mientras Adeline intentaba una vez más ordenar los juguetes desperdigados. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño desordenado y tenía la cara cansada tras un largo día. Jason, de 5 años, y Emily, de 3, correteaban de un lado a otro, llenando la habitación de sonoras carcajadas y alegres gritos. «Niños, por favor, recojamos nuestros juguetes antes de cenar», dijo Adeline en voz baja pero insistente, tratando de llamar la atención de los pequeños. En ese momento se abrió la puerta principal y Buck, un hombre alto de ojos amables y una ligera cana en la sien, entró en la casa. «Papá está en casa», exclamó, y los niños se olvidaron inmediatamente de sus juguetes, corriendo hacia su padre. Adeline sonrió al contemplar la escena. Hacía solo 3 meses que se habían mudado a Washington desde un pequeño pueblo de Ohio. Buck había sido ascendido y trasladado a la capital, y toda la familia estaba llena de esperanza en una vida nueva y mejor. «¿Qué tal el día?», preguntó Adeline cuando Buck se liberó por fin del abrazo de los niños. «No estuvo mal, pero sí muy agitado». «¿Cómo están ustedes? ¿Mamá no ha venido?», inquirió Buck, y Adeline sintió que sus hombros se tensaban. «No, hoy no se ha pasado por aquí», respondió ella, tratando de ocultar el alivio en su voz. Rachel, la madre de Buck, vivía a pocas manzanas de ellos. Al principio había parecido una idea estupenda. La abuela cerca, siempre dispuesta a ayudar con los niños, pero pronto Adeline empezó a notar que la presencia de su suegra era cada vez más intrusiva. «Mamá, la abuela Rachel prometió venir a hacer galletas con nosotras mañana», recordó Emily de repente, y Adeline sintió que todo su interior se apretaba. «¿En serio? Y no me ha dicho nada». Adeline trató de mantener la voz neutra. Buck no pareció darse cuenta de la tensión de su mujer. «¡Qué bien! Mamá hace las mejores galletas del mundo. ¿No os parece, niños?». Los niños asintieron felices, y Adeline sonrió con recato. Quería a su familia con toda su alma, pero no podía evitar la sensación de que algo había empezado a cambiar en su vida cotidiana con la llegada de Rachel. La velada transcurrió como de costumbre: cena, juegos con los niños, preparativos para ir a la cama. Cuando por fin los pequeños se durmieron, Adeline se reunió con Buck en el sofá del salón. «Buck, quería hablarte de tu madre», empezó con cautela. «¿Pasa algo malo?». Buck parecía preocupado. «No, nada en particular. Es que creo que a menudo toma decisiones sobre los niños sin consultarme. Como lo de la galleta de mañana. Ni siquiera lo sabía». Buck frunció el ceño. «Bueno, mamá solo quiere ayudar. Ya sabes cuánto le gustan los nietos». «Lo entiendo, pero…». Adeline se quedó callada, eligiendo sus palabras. «A veces creo que no respeta la forma en que tú y yo somos padres». «Estás exagerando, querida». Buck abrazó suavemente a su esposa. «Mamá solo vela por nosotros. Estoy seguro de que si algo te preocupa, puedes hablarlo». Adeline asintió, pero una voz interior le dijo que no era tan sencillo. Recordó cómo Rachel había dado caramelos a los niños justo antes de acostarse la semana pasada, a pesar de que Adeline le había pedido que no lo hiciera, o cómo seguía diciéndoles a sus nietos que algunas normas establecidas por sus padres eran sonoas y podían saltárselas. Acostada en la cama esa noche, Adelina no pudo dormir durante mucho tiempo. Le encantaba su nueva vida en Washington. Le encantaba ver lo felices que eran los niños con su abuela a su lado. Pero no podía deshacerse de la creciente sensación de inquietud. Algo le decía que aquello no había hecho más que empezar y que le aguardaban tiempos difíciles. Mientras se dormía, Adeline decidió que hablaría con Rachel mañana. Eran adultas, pensó, y podrían encontrar un terreno común por el bien de los niños. Con ese pensamiento tranquilizador, finalmente se sumió en un sueño intranquilo, inconsciente de las pruebas que aguardaban a su familia en un futuro próximo. Habían pasado varias semanas desde la noche en que Adeline había compartido por primera vez con Buck su preocupación por Rachel. En ese tiempo, la situación no había mejorado, sino que se había vuelto aún más tensa. Rachel venía casi todos los días, a menudo sin avisar. Aparecía en la puerta con una amplia sonrisa y bolsas llenas de caramelos y juguetes para los nietos. «¡Llegó la abuela!», gritaban alegremente los niños, corriendo hacia la puerta. Adeline observaba la escena con creciente preocupación. «Rachel, acordamos que limitaríamos los dulces.
le recordó suavemente mientras su suegra empezaba a repartir caramelos a los niños. Oh, Adeline, no seas tan estricta. Un poco de dulzura nunca hace daño a nadie. Le quitó importancia a Rachel, guiñando un ojo a sus nietos. Este tipo de situaciones se repetían una y otra vez. Rachel ignoraba la rutina de Adeline, dejaba que los niños vieran la televisión hasta altas horas de la noche y no insistía en las tareas domésticas. Una noche, mientras acostaba a los niños, Adelina oyó a Jason susurrar a su hermana. «Y la abuela dice que no tenemos que guardar los juguetes si no queremos. Dice que mamá es demasiado estricta». Aquellas palabras hirieron a Adelina. Sentía que poco a poco perdía autoridad ante sus propios hijos. Al día siguiente, Adelina decidió hablar seriamente con Buck. Después de esperar a que los niños se durmieran, se sentó junto a su marido en el sofá. «Buck, tenemos que hablar de tu madre», comenzó diciendo con suavidad. Buck suspiró. «¿Otra vez?» «Adeline, ya hemos hablado de esto antes. Mamá solo quiere estar más cerca de sus nietos». «Lo entiendo, pero ella está socavando nuestra autoridad. Ayer oí a Jason decirle a Emily que la abuela les permite desobedecerme». Buck frunció el ceño. «Seguro que has entendido algo mal. Mamá nunca...» «Buck, por favor, escúchame», le interrumpió Adeline, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. «Tu madre incumple constantemente las normas que establecemos para los niños. Viene a casa sin avisar, les da dulces antes de acostarse, no deja que limpien lo que ensucian. Siento que estoy perdiendo el control de la situación en mi propia casa». Buck parecía confundido. «Tal vez deberíamos sentarnos todos juntos y discutir esto. Estoy seguro de que mamá no quería hacer daño». Adeline asintió, aunque una voz interior le decía que hablar de ello no resolvería el problema. Al día siguiente organizaron una cena familiar. Cuando los niños se fueron a la cama, Adeline, Buck y Rachel se sentaron a la mesa. «Mamá, Adelina está preocupada por la forma en que interactúas con los niños», empezó Buck. «Creemos que a veces ignoras las normas que hemos establecido». Rachel pareció ofendida. «¿Qué queréis decir? Quiero a mis nietos y solo quiero lo mejor para ellos». «Rachel», dijo Adeline suavemente, «apreciamos tu amor y preocupación. Pero cuando les dices a los niños que pueden desobedecerme o darles dulces antes de acostarse en contra de nuestras peticiones, eso causa problemas». «Es que no quiero que mis nietos crezcan en un ambiente demasiado estricto», replicó Rachel. «Cuando yo crié a Buck no teníamos tantas normas, y mira qué buen hombre se ha hecho». Buck se revolvió incómodo en su silla, claramente reacio a tomar partido. «Rachel, cada uno tiene sus propios métodos de crianza. Buck y yo hemos elegido nuestro camino y te pedimos que respetes nuestras decisiones», dijo Adeline con firmeza. Por supuesto», respondió Rachel, pero no había sinceridad en su voz. «Intentaré estar más considerada». La conversación terminó con un tono incierto. Adeline tuvo la sensación de que el problema no se había resuelto, solo pospuesto. Rachel se había ido a casa, dejando tras de sí un ambiente tenso. Aquella noche, tumbada en la cama, Adeline le susurró a Buck. «¿Crees que esto cambiará algo?» Buck rodeó a su mujer con el brazo. «Démosle una oportunidad a mamá. Estoy seguro de que entiende nuestras preocupaciones». Pero Adeline no estaba tan segura de eso. Mientras se dormía, no podía evitar la sensación de que esto era solo el comienzo de una larga y difícil confrontación. Amaba a su familia y no quería conflictos, pero también era consciente de que tenía que defender su derecho a educar a sus hijos como le pareciera. Les esperaban tiempos difíciles y Adeline sentía que necesitaría toda su fuerza y paciencia para superarlos. Habían pasado 15 días desde la charla familiar, pero la situación no había mejorado. Rachel parecía tomarse la petición de su cuñada como un reto. Empezó a venir con más frecuencia y cada vez traía a los niños nuevos regalos y dulces. Una noche en que Buck llegaba tarde al trabajo, Adeline estaba preparando la cena y los niños jugaban en el salón. De repente sonó el timbre. «¡Llegó la abuela!», gritó Emily alegremente, corriendo a abrir. Adeline respiró hondo, intentando mantener la calma. «Rachel, qué sorpresa», pronunció al salir de la cocina. «He traído pizza y helado», anunció Rachel entrando en la casa con cajas en la mano. «¿Quién quiere hacer una fiesta?». Los niños saltaron de emoción y Adeline sintió que la ira hervía en su interior. «Rachel, solo estoy haciendo la cena, y acordamos limitar la comida rápida y los dulces», dijo, tratando de hablar con calma.
Oh, Adeline, no seas tan pesada. Los niños se merecen un poco de alegría, le quitó importancia Rachel. Aquello fue el colmo. Niños, por favor, id a vuestra habitación. Tengo que hablar con la abuela, dijo Adeline con firmeza. Jason y Emily, sintiendo la tensión, se retiraron en silencio. Rachel, ya hemos tenido esta discusión antes. No puedes aparecer sin avisar y romper todas nuestras reglas, comenzó Adelina, tratando de mantener sus emociones bajo control. Soy abuela y tengo derecho a ver a mis nietos cuando quiera, objetó Rachel alzando la voz. Sí, eres abuela, pero yo soy su madre, y te pido que respetes nuestros métodos de crianza. ¿Vuestros métodos? Eres demasiado dura con ellos. Los niños tienen que ser niños. Y tú los estás malcriando, estás socavando nuestra autoridad. La discusión fue subiendo de tono. Ninguna de las mujeres se dio cuenta cuando la puerta principal se abrió y Buck entró. ¿Qué está pasando aquí? Su voz silenció a ambas. Tu mujer no me deja ver a mis nietos, exclamó Rachel. Eso no es verdad. Solo te pido que acates nuestras normas, objetó Adeline. Buck parecía confuso y angustiado. Calmémonos todos y discutamos esto como adultos, sugirió. Pero ya era demasiado tarde. Años de tensión acumulada habían salido disparados. ¿Sabes qué, Buck? Estoy cansado de ser malo a los ojos de tu madre. Estoy harta de sentirme como una extraña en mi propia casa. Adeline cogió su bolso. Necesito tomar el aire. Resuélvelo tú misma. Salió corriendo de la casa, dejando atrás a unos atónitos Buck y Rachel. Adeline vagó por las calles de Washington durante mucho tiempo, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. Quería a su familia, pero sentía que estaba perdiendo el control de la situación. ¿Cómo podía proteger su derecho a criar a sus hijos sin destruir la relación familiar? Cuando llegó a casa, ya era tarde. Los niños dormían, Rachel se había ido y Buck la esperaba en el salón. «Tenemos que hablar», le dijo seriamente. Hablaron toda la noche. Buck admitió que había ignorado el problema durante demasiado tiempo, esperando que se resolviera por sí solo. Adeline compartió sus miedos y frustraciones. «Quiero a tu madre, Buck, de verdad, pero siento que no me respeta como madre», confesó Adelina. «Hablaré con ella», prometió Buck. «Encontraremos la manera de arreglar las cosas». Al día siguiente, Buck fue a ver a su madre. Su conversación fue larga y difícil. Rachel estaba dolida y no quería admitir sus errores, pero Buck fue persistente. «Mamá, te quiero, pero Adeline es mi mujer y la madre de mis hijos. Tenemos que respetar sus decisiones», le dijo con firmeza. Rachel aceptó a regañadientes intentar cambiar su comportamiento. Acordaron un calendario claro de visitas y prometió acatar las normas establecidas por sus padres. La crisis parecía haber pasado, pero en el fondo, todos sentían que solo era una tregua temporal. Rachel estaba demasiado apegada a su papel de mujer principal de la familia como para renunciar a él fácilmente. Adeline seguía sintiéndose insegura, temiendo más conflictos. ¿Y Buck? Estaba atrapado entre dos fuegos, entre su amada esposa y la madre a la que tanto debía. Esperaba poder mantener la paz en la familia, pero inconscientemente se daba cuenta de que aquello no era más que el principio de un largo y difícil camino. Por la noche, mientras acostaban a los niños, Adeline y Buck intercambiaron miradas. En sus ojos podían ver esperanza en un futuro mejor, pero también ansiedad. Se dieron cuenta de que les esperaban nuevos retos y se prometieron en silencio afrontarlos juntos. Mientras Adelina se dormía aquella noche, pensó en el futuro. Amaba a su familia con todo su corazón y estaba dispuesta a luchar por ellos. Pero una vocecita en el fondo de su mente le susurraba que lo más difícil estaba por venir. Había pasado un mes desde el conflicto abierto entre Adeline y Rachel. En apariencia, la situación parecía haberse estabilizado. En efecto, Rachel había empezado a presentarse en casa de su yerno y su nuera con menos frecuencia, y cuando lo hacía, procuraba respetar las normas. Pero la tensión, aunque latente, seguía flotando en el aire. Una mañana, cuando Buck ya se había ido a trabajar y los niños estaban desayunando, sonó el timbre. Adeline abrió y vio a Rachel en el umbral con un enorme ramo de flores. «Buenos días, querida», sonrió su suegra. «Pasaba por aquí y pensé que estas flores decorarían muy bien tu casa». Adeline sintió una punzada de irritación. Era muy consciente de que Raquel vivía en otro barrio y de ninguna manera estaba de paso. Pero se contuvo y sonrió con esfuerzo. «Gracias, Rachel. Son realmente preciosas.
respondió aceptando el ramo. ¡Abuela!, gritaron los niños, saliendo corriendo de la cocina. ¡Mis dulces! Rachel se agachó para abrazar a sus nietos. ¿Cómo estáis? ¿No echáis de menos a la abuela? Adeline se puso tensa, esperando que empezaran las insinuaciones e indirectas habituales. Pero Rachel, para su sorpresa, solo preguntó amablemente a los niños cómo les iba en el colegio y en la guardería. «Rachel, ¿quieres una taza de café?», ofreció Adeline, decidida a mostrar algo de buena voluntad. «Me encantaría, querida», respondió su suegra. Se sentaron en la cocina, tomando café y manteniendo una conversación sin sentido sobre el tiempo y las noticias de la ciudad. Los niños ya se habían ido a jugar a su habitación. El ambiente era tenso, pero ambas mujeres trataban de mantenerlo cordial. «¿Sabes, Adeline?», dijo Rachel de repente. «He estado pensando mucho en nuestro malentendido, y quiero que sepas que no pretendía causar problemas. Solo quiero a mis nietos». Adeline respiró hondo. «Sé que los quieres, Rachel, y aprecio tu amor por ellos. Es que Buck y yo tenemos nuestros propios métodos de crianza y queremos que los respetes». Rachel asintió. «Haré lo que pueda. De verdad». Cuando Rachel se fue, Adeline se sintió aliviada. Tal vez, pensó, las cosas mejoren de verdad. Las semanas siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Rachel vino de visita con regularidad. Trató de no interferir en la educación de los niños e incluso de vez en cuando consultó con Adeline sobre los regalos para los nietos. Buck se alegró de ver que la relación entre las mujeres más importantes de su vida estaba mejorando. «¿Ves? Te dije que las cosas mejorarían», le dijo a su mujer una noche mientras la abrazaba. Adeline sonrió, pero en el fondo de su mente seguía sintiendo ansiedad. Algo le decía que era la calma antes de la tormenta. Sus temores empezaron a confirmarse cuando empezó a notar pequeñas pero inquietantes señales. Un día, mientras acostaba a Emily, oyó susurrar a su hija. «Y la abuela dice que eres demasiado estricta y que no nos dejas divertirnos». En otra ocasión, Jason se negó a comer verduras, declarando: «La abuela dice que los niños deben comer lo que les gusta». Adeline intentó ignorarlo, convenciéndose de que los niños simplemente habían malinterpretado las palabras de la abuela, pero las dudas crecían. Un día, mientras ordenaba las cosas en la habitación de los niños, Adelina encontró una caja de bombones escondida. En la caja había una nota escrita a mano por Rachel. «Para mis nietos favoritos. Nuestro pequeño secreto». Adelina sintió que todo su interior se apretaba de rabia y decepción. Quería llamar inmediatamente a Rachel y decirle lo que pensaba, pero decidió hablar primero con Buck. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, le enseñó el hallazgo a su marido. «Buck, mira esto. Tu madre sigue socavando nuestra autoridad, solo que ahora lo hace en secreto». Buck parecía confundido y disgustado. «¿Tal vez es solo un malentendido? Mamá no...» «Buck, abre los ojos», exclamó Adeline. «Ella no ha cambiado. Solo se ha vuelto más astuta». Buck sacudió la cabeza. «No saquemos conclusiones precipitadas. Hablaré con ella. Averiguaré qué está pasando». Adeline sintió que su paciencia se agotaba. Amaba a su marido, pero su falta de voluntad para ver lo obvio estaba empezando a irritarla. «¿Sabes qué? Háblalo. Pero si nada cambia, vamos a tener que tomar medidas más serias». Buck rodeó a su mujer con el brazo, tratando de tranquilizarla. «Todo va a salir bien, ya lo verás. Saldremos de esta». Adeline quería creerle, pero sentía que les esperaban más pruebas. Quería a su familia y estaba dispuesta a luchar por ellos. Pero por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si tendría fuerzas para luchar. Mientras se dormía esa noche, Adelina pensó en el futuro. Sabía que tendrían conversaciones difíciles y decisiones difíciles por delante, pero estaba decidida a proteger a su familia y su derecho a ser madre de sus hijos, costara lo que costara. Mientras tanto, en su casa del otro lado de la ciudad, Rachel estaba sentada en una silla mirando una foto de su hijo y sus nietos. «Hago esto por ti», susurró. «Verás que la abuela sabe mejor que nadie lo que necesitan los niños». Las nubes se cernían sobre la familia, y nadie podía predecir la tormenta que estallaría muy pronto. Habían pasado 2 semanas desde que Adeline había descubierto el alijo de dulces de Rachel. En ese tiempo, la tensión en la familia no había hecho más que crecer. Buck había hablado con su madre, pero la conversación no parecía tener los resultados deseados. Un sábado,
Adeline decidió hacer una limpieza general de la casa. Pidió a los niños que la ayudaran distribuyendo entre ellos tareas sencillas. Jason, por favor, pon tus juguetes en la caja. Emily, ¿puedes limpiar el polvo de los estantes inferiores?, dijo Adeline, intentando que su voz sonara alegre y positiva. Los niños se pusieron a trabajar de mala gana. Adeline se ocupó de la cocina, escuchando lo que pasaba en el salón. De repente, oyó el timbre de la puerta. «¡Ya voy yo!», gritó Jason, contento por la oportunidad de distraerse de la limpieza. Adeline salió de la cocina justo cuando la puerta se abrió, revelando a una sonriente Rachel en el umbral. «¡Abuela!», gritaron los niños corriendo hacia ella. «Queridos míos, ¿cómo os he echado de menos?». Rachel abrazó a sus nietos y luego miró a Adeline. «Hola, cariño. Pensé que te gustaría dar un paseo por el parque en un día tan bonito». Adeline sintió que todo se tensaba en su interior. «Rachel, no te esperábamos hoy. Tenemos planes. Estamos limpiando». «¿Limpiar? ¿En un día tan bonito?». Rachel se salpicó las manos teatralmente. «Los niños deberían estar jugando y divirtiéndose, no haciendo tareas aburridas». «Sí, la abuela tiene razón». Se hizo eco inmediatamente Jason. «Vamos al parque, mamá, por favor». Adeline respiró hondo, intentando mantener la calma. «Rachel, ya hemos hablado de esto. No puedes aparecer sin avisar y cambiar nuestros planes». «Pero soy abuela. ¿De verdad necesito un permiso especial para ver a mis nietos?». Una nota de resentimiento apareció en la voz de Rachel. «No se trata de eso, y lo sabes». Adeline podía sentir que su paciencia se agotaba. «Acordamos un horario de visitas, y hoy no es tu día». «Mamá, por favor, vamos con la abuela». Emily también se unió a las súplicas. Adeline miró a los niños, luego a Rachel, y se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla. «De acuerdo», dijo finalmente. «Podemos ir al parque, pero solo una hora. Luego volveremos y terminaremos de limpiar». Los niños gritaron felices, y Rachel sonrió con cara de triunfo. «¡Qué bien! He cogido algunas golosinas para los niños». Mientras salían de la casa, Adeline se dio cuenta de que Rachel sacaba de su bolso una bolsa de patatas fritas y barritas de chocolate, los mismos alimentos que ella y Buck intentaban limitar en la dieta de los niños. En el parque, Rachel captó toda la atención de los nietos, jugando con ellos y contándoles cuentos. Adeline se sentía superflua, observando esta escena idílica desde la barrera. Hora y media después, cuando Adelina les recordó que debían volver a casa, los niños empezaron a ponerse de mal humor. «¡Pero mamá, si acabamos de llegar!», gimoteó Emily. «Sí, solo un poco más, por favor». Jason apoyó a su hermana. «Niños, acordamos una hora. Tenemos que terminar de limpiar», dijo Adelina con firmeza. «Adelina, cariño, tal vez no deberías ser tan estricta. Los niños se lo están pasando tan bien», intervino Raquel. Fue la gota que colmó el vaso. «Rachel, te pido que no interfieras. Son mis hijos, y yo decido qué es lo mejor para ellos». «Pero yo soy su abuela. Tengo voz y voto en su educación», objetó Rachel, elevando el tono. «No, no la tienes». Adeline sintió cómo estallaban años de irritación acumulada. «Siempre socavas nuestra autoridad, ignoras nuestras normas, malcrías a los niños en contra de nuestras peticiones». Rachel se puso pálida. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Lo único que quiero es que mis nietos sean felices. Y yo quiero que crezcan y se conviertan en personas responsables, no en niños malcriados que no saben seguir las normas». Los niños, sobresaltados por la repentina pelea, se callaron y se acurrucaron. «Mamá, abuela, por favor, no digáis palabrotas», dijo Jason en voz baja, con lágrimas audibles en su voz. Adeline y Rachel se callaron al darse cuenta de que su conflicto se estaba desarrollando delante de los niños. «Volvemos a casa. Ahora», dijo Adelina, cogiendo las manos de los niños. «Muy bien. Llévatelos. Pero recuerda, Adelina, no puedes mantenerme alejada de mis nietos para siempre», gritó Rachel tras ella. Durante todo el camino de vuelta a casa, Adeline permaneció en silencio, intentando hacer frente a la tormenta de emociones que llevaba dentro. Los niños también estaban callados, sintiendo la tensión. Buck les esperaba en casa, pues había vuelto del trabajo antes de lo habitual. Al ver los rostros angustiados de su mujer y sus hijos, supo de inmediato que algo iba mal. «¿Qué ha pasado?»,
Preguntó cuando los niños se hubieron ido a su habitación. Adeline le contó lo ocurrido en el parque. Buck escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. «Hablaré con mamá», dijo finalmente. «Esto no puede seguir así». «Buck, hablar ya no sirve de nada», replicó Adeline cansada. «Tenemos que tomar medidas más serias». «¿Qué sugieres?» «Estoy pensando, tal vez deberíamos limitar su contacto con los niños por un tiempo, hasta que aprenda a respetar nuestras reglas». Buck parecía sorprendido. «¿Quieres prohibirle a mi madre que vea a sus nietos?» «Prohibirla no, pero sí restringirla. Buck, entiéndelo, esto no puede seguir así. Está destruyendo nuestra familia». Buck guardó silencio durante mucho tiempo, y Adeline pudo ver lo difícil que le resultaba tomar esta decisión. Finalmente asintió. «Está bien, hablaré con ella mañana». Esa noche, nadie en la casa pudo dormir. Los niños estaban disgustados por la pelea entre su madre y su abuela. Buck estaba atormentado por tener que elegir entre su esposa y su madre. ¿Y Adeline? Adeline se sentía devastada. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no la hacía menos dolorosa. Despierta, Adelina pensó en el futuro. Se dio cuenta de que este conflicto podría tener graves consecuencias para toda la familia. Pero también sabía que no podía seguir permitiendo que Raquel interfiriera en la educación de sus hijos. Algo tenía que cambiar, y cambiar drásticamente. Mañana prometía ser un día difícil, pero Adeline estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Por el bien de sus hijos, por el bien de su familia, estaba dispuesta a todo. Había pasado una semana desde aquel nefasto día en el parque. Buck había hablado con su madre como le había prometido, explicándole su decisión de limitar el contacto con sus nietos. Rachel estaba furiosa, pero Buck seguía inflexible. Ahora solo podía ver a los niños una vez a la semana, bajo la supervisión de Adeline o Buck. Parecía que la situación empezaba a estabilizarse, pero Adeline no podía evitar la sensación de que era solo la calma antes de la tormenta. Y tenía razón. Las primeras señales de problemas comenzaron en la escuela de Jason. Una tarde, mientras Adeline ayudaba a su hijo con los deberes, se dio cuenta de que estaba inusualmente callado y distraído. «Jason, cariño, ¿pasa algo?», le preguntó, dejando a un lado su libro de texto. El niño guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja: «Mamá, ¿por qué ya no vemos a la abuela? ¿Ha hecho algo malo?». Adeline sintió que se le estrujaba el corazón. «No, cariño, la abuela no ha hecho nada malo. Es que los adultos tenemos desacuerdos a veces y necesitamos tiempo para solucionar las cosas. Pero la echo de menos». Jason podía oír las lágrimas en su voz. «Y Emily también la echa de menos. No entendemos por qué no podemos hacer las paces». Adeline abrazó a su hijo sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño las complejidades de las relaciones entre adultos? Al día siguiente, llamaron a Adelina a la escuela. Resultó que Jason se había peleado con un compañero. «Eso no es propio de él», dijo la profesora, mirando a Adelina con preocupación. «Jason siempre ha sido un chico tranquilo, pero últimamente se ha vuelto irritable. A menudo se distrae en clase». Adeline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que los problemas en la familia no podían sino afectar a los niños. En casa, la situación también se estaba caldeando. Emily, normalmente una niña obediente, se volvió caprichosa y desobediente. Se negaba a comer verduras, no quería irse a la cama a su hora, preguntaba constantemente por su abuela. Una noche, al acostar a su hija, Adeline la oyó susurrar a su muñeca favorita: «No te preocupes, muñeca. La abuela dice que pronto todo irá bien y volveremos a estar juntas». Aquellas palabras hicieron recelar a Adeline. «Emily, cariño, ¿cuándo has hablado con la abuela?». La niña se calló de repente, como si se diera cuenta de que había dicho algo incorrecto. «No me acuerdo», murmuró, apartándose de la pared. Adeline se dio cuenta de que Rachel se estaba comunicando con los niños a escondidas de ella y de Buck. El descubrimiento la horrorizó. Sintió que perdía el control de la situación. Esa noche, cuando Buck regresó del trabajo, Adeline le contó sus sospechas. «¿Estás segura?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Quizás los chicos solo están aburridos y fantaseando?». «Buck, abre los ojos», exclamó Adeline. «Tu madre está manipulando a los niños, poniéndolos en nuestra contra». «No exageres, Adeline. Mamá ama a sus nietos, no lo haría».
¿No haría qué? ¿Ignoraría nuestras reglas? ¿Socavar nuestra autoridad? Ya lo ha hecho antes. Su discusión fue interrumpida por la voz tranquila de Jason. Papá, mamá, por favor, no digáis palabrotas. Se dieron la vuelta y vieron a los niños de pie en la puerta con caras asustadas. Adeline sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Se arrodilló y abrió los brazos. Los niños corrieron hacia ella, abrazándola con todo el cuerpo. «Lo sentimos mucho, queridos», susurró acariciándoles la cabeza. «No queríamos disgustaros». Buck se unió al abrazo y durante un rato permanecieron así, abrazados como si trataran de protegerse de todos los problemas del mundo exterior. Pero los problemas no fueron a ninguna parte. A la semana siguiente, Adeline recibió una llamada de la clase de Emily en la guardería. La maestra informó de que la niña se había vuelto agresiva, se negaba a jugar con otros niños y hablaba constantemente de que la abuela pronto salvará a todos. Adelina sintió que la situación se estaba descontrolando. Decidió buscar ayuda profesional y concertó una cita con un psicólogo infantil. La doctora Lisa Thompson, una profesional con experiencia y mirada amable, escuchó atentamente el relato de Adelina sobre la situación de la familia. S.R. Green dijo tras una larga pausa: «Lo que usted describe se llama síndrome de alienación parental. Es una situación en la que un miembro de la familia, en este caso la abuela, intenta poner a los niños en contra de los padres». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Adeline, sintiéndose a la vez aliviada por la confirmación de sus temores y horrorizada al darse cuenta de la gravedad de la situación. En primer lugar, hay que interrumpir todo contacto entre los niños y su abuela hasta que la situación se estabilice. Luego empezaremos a trabajar con los niños para ayudarles a ordenar sus sentimientos y entender lo que está pasando. Adeline asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Se daba cuenta de que esta decisión sería dolorosa para todos, pero no veía otra opción. Por la noche se lo contó todo a Buck. Él guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Hablaré con mamá, esta vez definitivamente». Al día siguiente Buck fue a ver a Rachel. La conversación fue larga y dura. Cuando llegó a casa, su rostro estaba pálido y agotado. «¿Cómo te fue?», preguntó Adeline, temerosa de oír la respuesta. «Ella no quiere entender», contestó Buck, hundiéndose en una silla. «Dice que le estamos quitando el sentido a su vida, que tiene derecho a ver a sus nietos». «¿Y qué le dijiste?». «Que si no dejaba de entrometerse en nuestras vidas, nos veríamos obligados a cortar la comunicación por completo. Y tal vez deberíamos considerar mudarnos a otra ciudad». Adeline suspiró. No había esperado que Buck llegara tan lejos. «¿Hablas en serio?». Buck asintió, y en sus ojos Adeline vio dolor y determinación. «Quiero a mi madre, pero nuestros hijos son más importantes. Tenemos que protegerlos, aunque tengamos que llegar a medidas extremas para hacerlo». Aquella noche, al acostar a los niños, Adeline y Buck trataron de ser especialmente tiernos y atentos. Leyeron cuentos, cantaron canciones de cuna y abrazaron a los niños más fuerte que de costumbre. Cuando por fin los niños se durmieron, Adeline y Buck se sentaron en el salón durante largo rato, hablando del futuro. Se dieron cuenta de que les esperaban tiempos difíciles, pero estaban dispuestos a afrontarlos juntos, por el bien de sus hijos y por el bien de su familia. Mientras Adelina se dormía esa noche, pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. No hacía mucho habían sido una familia feliz, y ahora tenían que luchar para mantener esa felicidad, y ella estaba dispuesta a luchar hasta el final. Hacía un mes que Buck había anunciado a su madre que iba a cortar todo contacto. Durante ese tiempo, la familia Green había permanecido en un tenso silencio. Los niños se estaban adaptando poco a poco a su nueva realidad sin su abuela, pero su comportamiento seguía siendo errático. Jason se volvió retraído y Emily se despertaba a menudo llorando por la noche. Adeline y Buck intentaban apoyarse mutuamente, pero la tensión entre ellos crecía día a día. Ambos sentían el peso de la decisión que habían tomado, y eso estaba presionando su relación. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Adeline encontró a Buck sentado en el salón a oscuras. Sostenía un viejo álbum familiar. «Buck», lo llamó suavemente. «¿Va todo bien?». Levantó los ojos hacia ella y Adeline vio dolor y cansancio en ellos. «No lo sé, Adeline. Realmente no lo sé».
Ella se sentó a su lado, mirando fotos de la familia feliz. Buck, sus padres, las vacaciones, los viajes. ¿La echas de menos? No era una pregunta, sino una afirmación. Buck asintió. Es mi madre, Adeline. Pase lo que pase, la quiero, y me duele pensar que ahora está sola. Adeline sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. ¿Qué hay de nosotros, Buck? ¿Qué hay de tus hijos que están sufriendo por sus acciones? Lo sé, lo sé. Buck se frotó la cara cansadamente con las manos. ¿Pero quizá nos precipitamos demasiado? ¿Quizás deberíamos haberle dado otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Adeline no podía creer lo que oía. ¿Después de todo lo que ha hecho? ¿Después de la forma en que trató de poner a los niños en contra de nosotros? Ella no quería hacer daño, Adeline. Ella simplemente no entendía. ¿No se dio cuenta? Adeline sintió que su voz temblaba de rabia. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba manipulando a nuestros hijos, ignorando nuestras peticiones, socavando nuestra autoridad. Buck suspiró. Pero sigue siendo mi madre. ¿Y la madre de nuestros hijos? No, Buck. Es la abuela de nuestros hijos. Nosotros somos sus padres, y es nuestro deber protegerlos, aunque eso signifique protegerlos de su propia abuela. Se miraron, y Adeline se dio cuenta de repente de lo profundo que era el abismo que los separaba. Amaba a Buck con todo su corazón, pero en ese momento le parecía un extraño. ¿Sabes cuál es la peor parte, Buck? Dijo en voz baja. Siento que no solo pierdo a tu madre, sino también a ti. Buck la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Siento que no estás de mi lado, que no apoyas totalmente nuestra decisión. Adeline, no lo estoy. Yo solo... ¿Solo qué, Buck? Solo quieres que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero eso es imposible. Tu madre se ha pasado de la raya y tenemos que proteger a nuestros hijos. Buck guardó silencio, y ese silencio habló más alto que cualquier palabra. Adeline podía sentir el muro de incomprensión que crecía entre ellos. «Sabes, tal vez deberíamos buscar ayuda», dijo finalmente Buck. «No solo para los niños, sino para nosotros». Adeline asintió, sintiendo alivio y miedo al mismo tiempo. «Tienes razón. Necesitamos ayuda». Al día siguiente concertaron una cita con una terapeuta familiar. La doctora Sarah Johnson, una profesional con experiencia y ojos amables, escuchó atentamente su historia. «Lo que estáis viviendo es una situación muy difícil», dijo tras una larga pausa. «Los conflictos intergeneracionales, especialmente cuando se trata de criar a los hijos, pueden ser muy destructivos para una familia». «¿Qué debemos hacer, doctor?», preguntó Adeline, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. «En primer lugar, tenéis que recordar que sois un equipo», respondió el doctor Johnson. «Ambos queréis lo mejor para vuestros hijos, y esa debe ser vuestra pauta». Buck tomó la mano de Adeline, y ella sintió que parte de la tensión desaparecía. «Buck», continuó el doctor, «comprendo que esto es difícil para ti. Tu madre es una parte importante de tu vida, pero tu principal responsabilidad ahora mismo son tus hijos y tu mujer». Buck asintió, apretando la mano de Adeline. «Adeline», el médico se volvió hacia ella. «Tienes que entender que esta también es una situación muy dolorosa para Buck. Está dividido entre su amor por su madre y su amor por ti y los niños». Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo sé, es que estoy tan cansada de luchar». «Es normal sentirse cansada», dijo suavemente el doctor Johnson. «Pero recuerda que no estás sola. Tienes a Buck, tienes a tus hijos. Sois una familia, y juntos podéis superar esto». Después de la sesión, Adeline y Buck dieron un largo paseo por el parque, cogidos de la mano y hablando. Hablaron de sus miedos, sus esperanzas, su amor mutuo y por sus hijos. «Te quiero, Adeline», dijo Buck, deteniéndose y mirándola a los ojos. «Y estoy de tu lado. Siempre». Adeline sintió que su corazón se llenaba de calor. «Yo también te quiero, Buck. Superaremos esto juntos». Por la noche, mientras acostaban a los niños, se sintieron más unidos que en semanas. Jason y Emily también parecieron percibir un cambio en el ambiente. «Mamá, papá», murmuró Emily con sueño, «¿ya no estaréis tristes?» Adeline y Buck intercambiaron miradas. «No, cariño», respondió Buck, besando a su hija en la frente. «Intentaremos ser felices. Por tu bien». Cuando los niños se durmieron, Adeline y Buck se sentaron en el sofá del salón, abrazados.
Se dieron cuenta de que tenían más retos por delante. Rachel seguía siendo un problema que había que resolver, pero ahora, en ese momento, sentían que juntos podían superarlo todo. «Sabes», dijo Buck en voz baja, «tal vez deberíamos pensar en mudarnos, empezar de cero». Adeline lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio?» Buck asintió. «Llevo unos días pensándolo. No será fácil, pero quizás sea exactamente lo que nuestra familia necesita». Adeline dudó. Mudarse significaría dejar atrás no solo los problemas con Rachel, sino también a sus amigos, sus trabajos, la escuela de los niños. Sería un paso enorme. Pero quizá era realmente una oportunidad para empezar de nuevo. «Vamos a pensarlo», dijo finalmente. «Es una gran decisión, no debemos apresurarnos». Buck asintió con la cabeza y continuaron sentados en silencio, disfrutando de la cercanía del otro. Aquella noche, al dormirse en los brazos de su marido, Adeline se sintió esperanzada. Sí, seguían teniendo problemas. Sí, les esperaban decisiones difíciles, pero estaban juntos y eso era lo que importaba. Sin embargo, el destino les estaba preparando para nuevos retos de los que ni siquiera eran conscientes. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Buck habló por primera vez de la posibilidad de mudarse. Durante ese tiempo, Adeline y Buck habían discutido mucho la idea, sopesando los pros y los contras. Se dieron cuenta de que una decisión así cambiaría sus vidas radicalmente, pero tal vez eso era exactamente lo que necesitaban. Una mañana, cuando los niños ya se habían ido al colegio, Adeline y Buck estaban sentados en la cocina, tomando café y mirando opciones de trabajo y vivienda en otras ciudades. «Mira, hay una oferta de trabajo interesante para mí en Seattle», dijo Buck, mostrándole a Adelina la pantalla del portátil. «Y el clima allí es más suave que en Washington. Puede que a los niños les guste». Adeline asintió, pero la duda se leía en sus ojos. «Buck, ¿estás seguro de que no estamos cometiendo un error? Mudarse es un gran paso». Buck le cogió la mano. «Lo sé, cariño. Pero piénsalo. Es una oportunidad para empezar de nuevo, sin el estrés constante, sin el miedo a que mamá interfiera en nuestras vidas». «¿Y los niños? ¿Sus amigos? ¿Su escuela?» «Los niños se adaptan más rápido de lo que pensamos. Además, tú misma has dicho que Jason lo está pasando mal en el colegio últimamente. ¿Quizá un nuevo entorno le vendría bien?» Adeline pensó un momento. Buck tenía razón. Jason seguía teniendo problemas en la escuela, a pesar de trabajar con el consejero. Y Emily, bueno, todavía era joven y probablemente haría nuevos amigos rápidamente. «De acuerdo», dijo finalmente Adeline. «Consideremos seriamente esta posibilidad. Pero antes de tomar una decisión definitiva, tenemos que hablar con los chicos». Buck asintió, de acuerdo. «Por supuesto, deberíamos tener en cuenta sus opiniones». Esa misma noche, después de cenar, Adeline y Buck reunieron a los chicos en el salón para hablar seriamente. «Jason, Emily», empezó Buck, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Mamá y yo tenemos algo importante que hablar con vosotros». Los niños se tensaron. En los últimos meses, se habían acostumbrado a que las conversaciones importantes no solían ser un buen augurio. «Estamos pensando en mudarnos a otra ciudad», continuó Buck. «Empezar una nueva vida, por así decirlo». «¿Mudarnos?», intervino Jason con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Pero por qué? ¿Qué pasa con mi colegio? ¿Mis amigos?». Emily se quedó sentada en silencio, abrazando con fuerza a su muñeca favorita. Adeline tomó asiento junto a los niños. «Sabemos que es un gran cambio, pero a veces los cambios son buenos. Es una oportunidad para aprender cosas nuevas, para hacer nuevos amigos». «¿Se trata de la abuela?», preguntó Emily de repente, levantando los ojos hacia sus padres. «¿Por qué te peleaste con ella?». Adeline y Buck intercambiaron miradas. No se habían esperado una pregunta tan directa de la pequeña Emily. «En parte sí, cariño», respondió Buck con sinceridad. «Pero no es la única razón. Queremos que nuestra familia sea feliz y creemos que el nuevo lugar puede ayudarnos a conseguirlo». «Pero yo no quiero irme», exclamó Jason saltando del sofá. «No quiero perder a mis amigos, y echo de menos a mi abuela». Con esas palabras, salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Emily lloró, enterrando la cara en su muñeca. Adeline sintió que un nudo le subía a la garganta. Miró a Buck y vio en sus ojos un reflejo de su propio dolor y confusión. «Hablaré con Jason», dijo Buck en voz baja, levantándose. Adeline asintió,
abrazando a una llorosa Emily. «Todo va a salir bien, cariño», susurró, acariciando la cabeza de su hija. «Lo resolveremos juntas». Cuando Emily por fin se calmó y se durmió, Adeline fue a ver cómo estaban Buck y Jason. Los encontró en la habitación de su hijo, sentados en la cama. Jason aún parecía molesto, pero ya no estaba enfadado. «¿Puedo acompañarlos?», preguntó Adeline en voz baja. Jason asintió y ella se sentó a su lado. «Sé que esto es duro, hijo», dijo mientras abrazaba a Jason. «No queremos hacer nada que te haga infeliz. Solo intentamos encontrar la mejor solución para toda nuestra familia». «¿Pero por qué no podemos hacer las paces con la abuela?», preguntó Jason, y se podía oír el dolor en su voz. «¿Por qué los adultos no pueden hablar y arreglar las cosas?». Adeline y Buck intercambiaron miradas. ¿Cómo explicar a un niño las complejidades de las relaciones entre adultos? A veces Jason, Buck comenzó lentamente. Incluso cuando las personas se aman, pueden tener diferentes puntos de vista sobre las cosas. Y a veces esas diferencias son tan graves que la mejor solución es darse espacio. «Pero queremos a la abuela», dijo Jason. «Y ella nos quiere a nosotros. ¿No es eso suficiente?». «El amor es muy importante, cariño», replicó Adeline. «Pero también es importante el respeto y escucharse el uno al otro. Y a veces hace falta tiempo para aprenderlo». Jason se quedó en silencio, meditando las palabras de sus padres. Finalmente dijo: «No quiero mudarme. Pero si creéis que ayudaría a nuestra familia, lo intentaré». Adeline y Buck abrazaron a su hijo, sintiéndose a la vez orgullosos de su madurez y doloridos al darse cuenta de lo que estaba pasando. Al día siguiente, decidieron tomarse un tiempo libre y viajar a Seattle para conocer la ciudad y ver si encajaba bien con su familia. El viaje resultó inesperadamente agradable. Los niños estaban entusiasmados con la aguja espacial y el acuario. Buck quedó impresionado con la oficina de la empresa donde le ofrecieron trabajo, y Adeline se enamoró de los verdes parques de la ciudad. Por la noche, sentados en un acogedor restaurante con vistas a la bahía, se sintieron más unidos que en meses. «¿Qué pasa, chicos?», preguntó Buck. «¿Qué os parece Seattle?». «Es genial aquí», exclamó Emily. «¿Podemos mudarnos a la casa que está junto al acuario?». Jason se mostró más reservado, pero incluso él admitió: «Aquí se está muy bien, y la gente parece amable». Adeline miró a Buck e intercambiaron sonrisas comprensivas. Tal vez esta era realmente su oportunidad para un nuevo comienzo. Cuando regresaron a Washington, la decisión estaba prácticamente tomada. Quedaban por resolver los últimos detalles: encontrar una casa, organizar el traslado de Buck a un nuevo trabajo, elegir un colegio para los niños. Pero el destino les tenía reservado un reto más. Una noche, mientras estaban sentados en la cocina discutiendo los planes para la mudanza, sonó el timbre de la puerta. Buck fue a abrir, y Adeline oyó la exclamación de sorpresa de su marido. Al asomarse al pasillo, vio a Rachel en el umbral. «¿Mamá?». Buck parecía estupefacto. «¿Qué haces aquí?». Rachel parecía envejecida y ojerosa. «Buck, Adeline», dijo en voz baja. «He venido a disculparme y a pedirte otra oportunidad». Adeline sintió que se le cortaba la respiración. Estaban tan cerca de comenzar una nueva vida, y ahora el pasado estaba llamando a su puerta de nuevo. ¿Qué debían hacer? ¿Darle otra oportunidad a Rachel y arriesgarse a pasar por todo de nuevo? ¿O seguir adelante con su plan de dejar atrás el pasado? Adeline miró a Buck, buscando respuestas en sus ojos. Pero él parecía tan confundido como ella. El futuro, que parecía tan claro hacía un momento, volvía a ser brumoso e incierto. La aparición de Rachel en su puerta cogió a Adeline y Buck por sorpresa. Se quedaron en el pasillo sin saber qué decir o hacer. Rachel parecía demacrada y envejecida, pero había determinación en sus ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «Tenemos que hablar». Buck miró a Adeline buscando su aprobación. Adeline dudó. Una parte de ella quería cerrar la puerta de un portazo y olvidarse de todo, pero otra parte se dio cuenta de que esta conversación era inevitable. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero los niños ya están dormidos, así que hablemos en voz baja». Caminaron hasta el salón. Rachel se sentó en un sillón. Adeline y Buck se acomodaron en el sofá de enfrente. El aire de la habitación parecía enrarecido por la tensión. «Sé que te he causado mucho dolor»,
empezó Rachel mirándose las manos. Y he venido a disculparme. No me di cuenta de lo que hacía. ¿No te dabas cuenta? Adeline no pudo contener la amargura en su voz. Manipulaste a nuestros hijos, ignoraste nuestras peticiones, socavaste nuestra autoridad. ¿Cómo pudiste no entenderlo? Rachel se estremeció ante aquellas palabras, pero no protestó. Tienes razón, Adeline. Lo entendí todo. Es solo que tenía miedo de perder el contacto con mis nietos, miedo de que no me quisieran. Buck se inclinó hacia adelante. Mamá, nunca fuiste indeseada. Solo queríamos que respetaras nuestras decisiones como padres. Lo sé, hijo. Ahora me doy cuenta. Rachel levantó los ojos, con lágrimas brillando en ellos. Estos meses sin ti me han hecho replantearme muchas cosas. He estado viendo a un consejero, trabajando conmigo misma, y me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Adeline y Buck se miraron. No esperaban oír que Rachel había buscado ayuda profesional. No te pido que me perdones de inmediato, continuó Rachel. Sé que he roto vuestra confianza, pero os pido que me deis una oportunidad para demostrar que he cambiado, que puedo respetar tus límites. Se hizo el silencio. Adeline podía sentir las diferentes emociones luchando en su interior. Quería creer a Rachel, quería que su familia volviera a estar completa, pero el miedo y el resentimiento seguían siendo fuertes. ¿Y los niños? Preguntó finalmente. ¿Te das cuenta de lo que han pasado por todo esto? Rachel asintió con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Pienso en ello todos los días. Me siento muy culpable por ellos. Si me lo permites, me gustaría disculparme con ellos también. Buck cogió la mano de Adeline. ¿Qué te parece, querida? Adeline respiró hondo. Creo que necesitamos tiempo. No podemos tomar esta decisión de golpe. Por supuesto, aceptó Rachel rápidamente. Lo comprendo. Estoy dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Una cosa más, añadió Adeline. Si decidimos darte una segunda oportunidad, será bajo nuestras condiciones. Nada de visitas no programadas, nada de regalos sin nuestro permiso, nada de hablar con los niños de lo que pasó. Rachel asintió. Estoy de acuerdo con todas tus condiciones. Solo quiero formar parte de la vida de mi familia. Cuando Rachel se marchó, Adeline y Buck permanecieron sentados en silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo sucedido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Buck. Adeline negó con la cabeza. No lo sé, Buck. Una parte de mí quiere creerle, darle esta oportunidad, pero la otra parte tiene miedo de que vuelva a ocurrir. Entiendo. Buck abrazó a su esposa. ¿Pero tal vez valga la pena intentarlo? ¿Por el bien de los niños? ¿Y nuestros planes? ¿Mudarnos a Seattle? Buck vaciló. Tal vez no tengamos que abandonar esos planes por completo. Podríamos darle a mamá un periodo de prueba. Si las cosas van bien, nos quedaremos. Si no, tenemos un plan alternativo. Adeline asintió. Sonaba razonable. De acuerdo, pero no se lo digamos a los niños todavía. Ya veremos cómo van las cosas. Al día siguiente, llamaron a Rachel y le expusieron sus condiciones. Ella aceptó todo sin objeciones. Acordaron verse por primera vez en una semana, en un parque donde los niños pudieran jugar y los adultos hablar tranquilamente. La semana pasó volando. El día acordado, Adelina se sintió como si fuera a una importante entrevista de trabajo. Estaba nerviosa, pero trató de no mostrárselo a los niños. Cuando llegaron al parque, Raquel ya los estaba esperando. Cuando vieron a su abuela, los niños se quedaron paralizados un momento y luego corrieron hacia ella con gritos de alegría. «¡Abuela! ¡Te hemos echado tanto de menos!». Rachel abrazó a sus nietos y Adeline vio que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Yo también os he echado de menos, queridos». Mientras los niños jugaban en el patio, los adultos se sentaron en un banco cercano. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo Rachel. «Os prometo que no os defraudaré». Adeline asintió, aún no totalmente segura de lo acertado de su decisión. «Lo hacemos por los niños. Te han echado de menos». «Lo sé». Rachel miró a los nietos que jugaban. «Y juro que nunca más pondré mis deseos por encima de su bienestar». Las siguientes semanas transcurrieron con relativa tranquilidad. Rachel era muy estricta. Siempre pedía permiso antes de hacer o dar algo a los niños. Adeline empezó a relajarse poco a poco
pensando que tal vez las cosas mejorarían. Pero un día, cuando Adelina iba a recoger a Emily a la guardería, la profesora la llevó aparte. «Señora Green, quería hablar con usted», le dijo con cara de preocupación. «Emily les ha dicho hoy a los otros niños que pronto se irá a vivir con su abuela porque usted y su marido son demasiado estrictos. ¿Es algún tipo de juego?» Adeline sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «No, no es un juego. Gracias por decírmelo». En casa, llamó inmediatamente a Buck. «Tenemos que hablar, es urgente». Cuando Buck llegó del trabajo, Adeline le contó las palabras de Emily. No pudo haberlo inventado Buck. Alguien tuvo que decírselo. Buck parecía sorprendido. «¿Crees que fue mamá?» «¿Quién si no? Hemos tenido mucho cuidado de no hablar de la mudanza delante de los niños». Decidieron hablar con Emily. La niña al principio lo negó, pero luego admitió que su abuela le había hablado del plan secreto. «La abuela dijo que si me porto bien, podré vivir con ella, y habrá muchos dulces y ninguna regla tonta», dijo Emily, sin entender por qué sus padres parecían tan disgustados. Adeline sentía la rabia hirviendo en su interior. Todo estaba ocurriendo de nuevo. Rachel volvía a intentar manipular a los niños, ponerlos en contra de sus padres. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntó a Buck cuando hubieron acostado a los niños. Buck parecía derrotado. «Voy a hablar con ella. Tal vez sea algún tipo de malentendido». «¿Un malentendido?». Adeline no podía creer lo que oía. «Buck, abre los ojos. Ella no ha cambiado. Solo se ha vuelto más astuta». «Pero no podemos». «Podemos», dijo Adeline con firmeza. «Y tenemos que hacerlo, por el bien de nuestros hijos». Al día siguiente invitaron a Rachel a una charla. Cuando llegó, sonriente e inconsciente de la tormenta que la esperaba, Adeline sintió que la invadía una oleada de frustración y rabia. «Rachel», empezó, intentando hablar con calma. «Sabemos lo que le contaste a Emily». La sonrisa de Rachel se desvaneció. «No lo entiendo». «No finjas». Adeline podía sentir que su voz temblaba de emoción contenida. «Has vuelto a intentar poner a nuestros hijos en nuestra contra. Rompiste cada promesa, cada acuerdo». «Eso no es cierto», exclamó Rachel. «Solo quería que Emily supiera que tiene un lugar al que puede acudir si...» «¿Sí qué?», Buck la interrumpió. «¿Si no le gustan nuestras reglas? ¿Si decide que somos demasiado estrictos?» Rachel parecía acorralada. «Eso no es lo que quise decir. No importa lo que quisiste decir», dijo Adeline. «Lo que importa es lo que hiciste, y no podemos soportarlo más». «¿Qué quieres decir?». Se oía miedo en la voz de Rachel. Adeline miró a Buck, buscando apoyo. Él asintió, aunque ella podía leer el dolor en sus ojos. «Nos vamos», dijo Adeline. «Aceptamos una oferta de trabajo en Seattle, y no queremos que sepas nuestra nueva dirección». Raquel se puso pálida. «No podéis hacer eso. Tengo derecho a ver a mis nietos». «No, Rachel», dijo Buck con firmeza. «No tienes ese derecho. No después de haber violado nuestra confianza una y otra vez». «Pero yo soy su abuela. No puedes sacarme de sus vidas». «Sí podemos», dijo Adeline, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Y lo haremos, por el bien de nuestros hijos». Rachel rompió a llorar, suplicando otra oportunidad, jurando que nunca volvería a hacer algo así. Pero Adeline y Buck se mantuvieron inflexibles. Cuando Rachel se marchó, permanecieron sentados en silencio durante largo rato, cogidos de la mano y pensando en el futuro. Sabían que habían tomado la decisión correcta, pero no por ello era menos dolorosa. «Saldremos de esta», dijo finalmente Buck, rodeando a Adeline con el brazo. «Viviremos una nueva vida, sin esta tensión y miedo constantes». El contenido anterior del capítulo 9 permanece inalterado. Adeline asintió, acurrucándose contra su marido. Sabía que les esperaban tiempos difíciles. Explicar a los niños por qué no volverían a ver a su abuela no sería fácil. Tampoco sería fácil empezar de cero en una nueva ciudad, pero estaban dispuestos a pasar por ello juntos, por el bien de su familia y el futuro de sus hijos. A la mañana siguiente reunieron a los niños en el salón para hablar seriamente. Jason y Emily estaban sentados en el sofá, mirando con recelo a sus padres. «Chicos», empezó Buck, tratando de mantener la voz tranquila y segura. «Mamá y yo hemos tomado una gran decisión. Nos mudamos a Seattle». «¿Y la abuela?», preguntó Emily inmediatamente.
¿Vendrá con nosotros? Adeline sintió que se le estrujaba el corazón. No, cariño. La abuela se quedará aquí en Washington. Pero la visitaremos, ¿no? Jason podía oír la preocupación en su voz. Buck y Adeline intercambiaron miradas. Había llegado el momento de la verdad. No, cariño, dijo Adeline en voz baja. Nosotros no veremos a la abuela por un tiempo. ¿Pero por qué? Emily empezó a llorar. No quiero dejar a la abuela. Escuchad. Buck se agachó frente a los niños. A veces los adultos tomamos decisiones que parecen incomprensibles e incluso injustas. Pero lo hacemos porque os queremos y queremos lo mejor para vosotros. Pero la abuela también nos quiere, objetó Jason. ¿Por qué no podemos estar todos juntos? Adeline sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Cómo explicar a los niños las complejidades de las relaciones entre adultos? Sí, la abuela os quiere, dijo. Pero a veces incluso las personas que se quieren no pueden estar juntas. A veces necesitan tiempo y distancia para aprender a respetar los límites del otro. Los niños no parecían convencidos, pero se daban cuenta de lo disgustados que estaban sus padres y no siguieron discutiendo. Las semanas siguientes pasaron volando. Hicieron las maletas, se despidieron de amigos y compañeros y se prepararon para su nueva vida. Rachel intentó varias veces ponerse en contacto con ellos, pero se mantuvieron inflexibles. El día de su partida, mientras estaban sentadas en el coche, listas para emprender el largo viaje a Seattle, Adeline vio una figura familiar al otro lado de la calle. Era Rachel. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia su casa. Por un momento sus miradas se encontraron, y Adeline vio en los ojos de Rachel dolor, arrepentimiento y humildad. ¿Va todo bien?, preguntó Buck, dándose cuenta de la distracción de Adeline. Ella asintió, apartándose de la ventana. Sí, todo está bien. Vámonos. Cuando entraron en la autopista, Adeline sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Dejaban atrás no solo la ciudad, sino todo un capítulo de sus vidas. Por delante les esperaba un futuro desconocido, lleno de nuevas oportunidades y retos. Mirando por el retrovisor a los niños dormidos, Adeline se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que su nueva vida fuera feliz y tranquila. Habían superado tantas dificultades y ahora tenían la oportunidad de empezar de nuevo, pero incluso con Washington ya muy lejos, Adeline no podía evitar la sensación de que esta historia no había terminado. Algo le decía que les esperaban nuevos retos. Pero ahora, en este momento, estaba preparada para afrontarlos con la cabeza bien alta, de la mano de su querido marido y sus hijos. El camino a Seattle era largo, pero a cada kilómetro Adeline sentía que el peso del pasado se iba quitando poco a poco de sus hombros. Les esperaba una nueva vida, nuevas oportunidades, y tal vez la oportunidad de alcanzar la verdadera felicidad conyugal. Habían pasado 3 años desde que la familia Green se había trasladado a Seattle. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. Jason y Emily se habían instalado en sus nuevos colegios, habían hecho amigos. Buck avanzaba con éxito en su carrera en su nueva empresa. Adeline encontró trabajo en la biblioteca local, lo que le permitía pasar más tiempo con los niños. A primera vista, la vida parecía mejorar, pero bajo la prosperidad exterior había profundas grietas que se hacían cada día más visibles. Jason, ya adolescente, se volvió retraído e irritable. A menudo chocaba con sus padres, especialmente con Adeline. «¡No me entienden!», gritó durante otra discusión. «¡Ninguno de vosotros me entiende!». Emily, por su parte, se volvió demasiado callada y obediente. Rara vez expresaba sus deseos, como si temiera disgustar a sus padres. Una noche, cuando los niños ya dormían, Adeline encontró a Buck sentado en la oscura sala de estar con el teléfono en las manos. «¿Qué ocurre?», preguntó ansiosa. Buck la miró con ojos cansados. «Ha llamado la tía Martha. Mamá tiene problemas de salud. Los médicos dicen que son los efectos del estrés y la depresión». Adeline sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Sabe ella por qué? Buck asintió. Martha dice que mamá nunca se recuperó después de que nos fuimos. Se culpa de todo lo que pasó. Se sentaron en silencio durante largo rato, pensando en el pasado y en las decisiones que los habían traído hasta aquí. «Tal vez deberíamos...» Adeline comenzó, pero Buck la interrumpió. «No, hemos tomado una decisión. No podemos volver atrás». Pero la duda ya se había instalado en sus corazones.
Una semana después, Jason no volvió a casa del colegio. Cuando oscureció y su teléfono seguía sin estar disponible, Adeline y Buck se pusieron en contacto con la policía. Encontraron a Jason al día siguiente en un autobús que se dirigía a Washington, D.C. Cuando le preguntaron a dónde iba, respondió en voz baja: «A casa de mi abuela, quiero vivir con ella». Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Adeline y Buck se dieron cuenta de que no podían seguir ignorando el problema. «Tenemos que hacer algo», dijo Adelina mientras estaban sentados en la cocina a altas horas de la noche. «Estamos perdiendo a nuestros hijos». Buck asintió. Su rostro expresaba dolor y cansancio. «Ya lo sé. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Volver a Washington? Tal vez no volver, pero ¿hacer contacto? ¿Dejar que los niños hablen con la abuela?» Esta decisión no les resultó fácil. Temían que Rachel volviera a interferir en sus vidas, manipulando a los niños, pero también se dieron cuenta de que la situación actual estaba destruyendo a su familia. La primera llamada de Rachel fue incómoda y emotiva. Lloró, se disculpó y prometió que había cambiado. Adeline y Buck la escucharon con sentimientos encontrados. Poco a poco, empezaron a establecer videollamadas entre Rachel y los niños. Jason y Emily se animaron, como si una parte de ellos hubiera vuelto a la vida. Pero los problemas no desaparecieron. Jason seguía siendo rebelde y Emily retraída. Buck solía estallar en el trabajo y Adeline sentía que estaba perdiendo el contacto con su marido. Una noche, tras un día especialmente duro, en el que Jason volvió a pelearse con su padre y Emily lloró durante la cena, Adeline encontró a Buck haciendo la maleta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Buck la miró con dolor en los ojos. «No puedo soportarlo más, Adeline. Me siento dividido entre todos vosotros. Entre los niños, tú, mamá. Ya no sé quién soy». «¿Vas a dejarnos?». Adeline no podía creer lo que estaba pasando. «No. Sí. No lo sé». Buck se hundió en la cama, cubriéndose la cara con las manos. «Solo necesito un descanso. Quizás si paso algún tiempo con mi madre, ayudándola a recuperarse, pueda averiguar qué hacer a continuación». Adeline sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con los niños?». «Te quiero», dijo Buck, mirándola a los ojos. «Pero no puedo ser un buen padre y un buen marido hasta que me resuelva». A la mañana siguiente Buck se marchó. Explicárselo a los niños fue el reto más difícil de la vida de Adeline. «¿Papá ya no nos quiere?», Emily preguntó, y su voz rompió el corazón de Adeline. «No, cariño. Papá os quiere más que a nada en el mundo. Solo necesita tiempo para resolver algunas cosas». Jason no dijo una palabra, solo se encerró en su habitación. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Adeline. Intentó aguantar por el bien de los niños, pero sentía que se hundía lentamente. Buck llamaba todos los días para hablar con los niños, pero era como si hubiera crecido un muro entre él y Adeline. Ella no podía perdonarle que los hubiera abandonado, aunque comprendía sus motivos. Rachel, al enterarse de la situación, se ofreció a venir a ayudar. Adeline, para su propia sorpresa, aceptó. Cuando Rachel llegó, Adelina esperaba más conflictos, pero en lugar de eso, vio a una mujer que había cambiado de verdad. Rachel era tranquila, considerada, siempre pedía permiso antes de hacer algo. «Siento mucho todo lo que ha pasado», le dijo una noche mientras estaban sentadas en la cocina después de que los niños se fueran a la cama. «No me di cuenta del dolor que estaba causando con mis acciones». Adeline sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Yo también lo siento. Quizás si no hubiéramos sido tan inflexibles, las cosas habrían salido de otra manera». Se abrazaron, y Adeline sintió que parte del peso se le quitaba de encima. Pero no hubo final feliz. Cuando Buck regresó 3 meses después, parecía perdido e inseguro. «Os quiero a todos», dijo, mirando a Adeline, a los niños y a su madre. «Pero no sé cómo serlo todo para todos vosotros». Aquella noche, cuando los niños estaban dormidos y Rachel se había retirado a su habitación, Adeline y Buck se sentaron a conversar seriamente. «No puedo volver, Adeline», dijo Buck en voz baja. «Ahora no. Quizá nunca». Adeline sintió que se le partía el corazón, pero en algún lugar de su interior sabía que todo había terminado hacía mucho tiempo. «Lo entiendo», dijo, conteniendo las lágrimas.
Todos hemos cometido errores. Quizá nuestro mayor error fue intentar controlar todo y a todos los que nos rodeaban. Buck asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre os querré a ti y a los niños, y siempre estaré ahí para ti, solo que, diferente. Habían acordado el divorcio. Se decidió que los niños se quedarían con Adeline, pero Buck los visitaría a menudo. A Rachel le ofrecieron quedarse y ayudar con los niños, a lo que ella accedió agradecida. La última noche antes de que Buck se fuera, se reunieron todos: Adeline, Buck, Jason, Emily y Rachel. Hablaron del pasado, de sus errores y de las lecciones que habían aprendido. Todos queríamos lo mejor, dijo Rachel mirando a sus nietos. Pero a veces nuestro amor puede doler si no sabemos expresarlo adecuadamente. Jason, que durante mucho tiempo se había mostrado retraído y agresivo, rompió a llorar de repente. Solo quería que fuéramos una familia normal, dijo entre lágrimas. Emily abrazó a su hermano, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Adeline miró a su familia, rota pero aún unida por hilos invisibles de amor, y se dio cuenta de que, aunque no era el final feliz con el que había soñado, era el principio de algo nuevo, algo quizás más real y honesto. A la mañana siguiente, cuando Buck se marchaba, todos salieron a despedirle. No hubo despedidas ruidosas ni promesas de que todo iría bien, pero hubo un entendimiento silencioso de que siempre formarían parte de la vida del otro, aunque no de la forma que habían planeado en un principio. Mientras veía alejarse el coche de Buck, Adeline sintió la mano de Rachel en su hombro y los brazos de sus hijos alrededor de su cintura. Se dio cuenta de que, aunque su familia había cambiado, no se había roto del todo. Solo tenían que aprender a quererse de otra manera, respetando los límites de los demás y aceptando las imperfecciones de cada uno. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Adeline sintió que podrían afrontarlo juntos, sin importar las pruebas que les deparara.